no sé, pero si querés volver y yo después te digo... No, está bien, hagamos así y total, bueno, no hay problema y después, si hay tiempo, hacemos preguntas, total, estamos tranquilos. ¿Empiezo entonces? Dale. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Germán Chipuli, soy médico ginecólogo cirujano y mastólogo, soy docente de la Cátedra de Ginecología de pre y posgrado. Bueno, así que la idea hoy es charlar sobre masas pelvianas. Como ustedes saben, a nivel de la pelvis, de la cavidad pelviana, desde el punto de vista anatómico, existen diferentes órganos ginecológicos, como son útero, ovarios, trompa de falopio y los ligamentos, ligamento redondo, ligamento ancho, y otros órganos como son la vejiga, los intestinos. Entonces vamos a tener diferentes formas de presentación de cuadros. Cuando hablamos de masas pelvianas, las dividimos en ginecológicas y no ginecológicas. Desde el punto de vista de no ginecológicas, encontramos a nivel de intestino como patología frecuente divertículos, bueno, que es una patología desde el punto de vista digestivo frecuente en general mayores de 40 años, con dolor en fosa ilíaca izquierda, tumores de intestino, lesiones de vejiga, tumores del retroperitoneo y descensos de órganos que pueden ocupar la pelvis como riñón y el vaso. A su vez puede haber metástasis de muchos otros órganos, como puede ser mama, como puede ser intestino, como puede ser linfomas. Bueno, el ovario puede ser comprometido por diversos órganos vecinos y alejados. Ya desde el punto de vista ginecológico, bueno, vamos a ver que podemos encontrar masas pelvianas que sean de origen uterino, como pueden ser los miomas, y que sean de origen anexial. Como ustedes saben, el anexo está formado por los ovarios, las trompas de falopios y los ligamentos redondos y ligamentos anchos de origen embrionario. A su vez, esas masas pueden ser tumores benignos o tumores malignos, pueden ser tumores sólidos, pueden ser tumores líquidos de tipo quísticos. Vamos a ir charlando sobre ellos. Cuando hablamos de masas anexiales, que es la patología más frecuente desde el punto de vista ginecológico como hallazgo a nivel de la pelvis, vamos a ver que estas pueden ser de origen congénito, de origen funcional, de origen hemorrágico, neoplásico, inflamatorio u obstructivo. Dentro de lo que podemos encontrar como patología anexial benigna, vamos a ver cuadros inflamatorios infecciosos, como los abscesos tubováricos, como parte de complicación de la enfermedad preinflamatoria aguda. Otras imágenes que pueden presentarse como masas anexiales son los embarazos ectópicos a nivel tubario o a nivel ovárico. Y los quistes que pueden ser de tipo folicular o funcional, hemorrágico, endometrósico, quistes del cuerpo lúteo, tecoluteínicos, paraováricos, paratubarios. Dentro de estos cuadros, el quiste funcional, digamos, es uno de los quistes más comunes que se puede presentar en la premenopausia, en general en mujeres jóvenes. Estos se producen por un sobreestímulo del folículo o por una alteración en la involución folicular y pueden dar lugares a quistes que son de quistes simples, que se ven ecográficamente como uniloculares, con cápsula intacta, sin tabiques en su interior. Estos quistes pueden complicarse, pueden romperse, pueden dar lugar a complicaciones hemorrágicas y dar lugar a un quiste hemorrágico, que es muy común. Los quistes del cuerpo lúteo, en general, estos son pequeños quistes que tienen aproximadamente 20 milímetros y que a los 14 días van a involucionar. Si esta involución no se produce, pueden dar lugar también a rupturas de esos quistes o a una complicación hemorrágica. Los quistes tecoluteínicos, bueno, ya forman parte de otros cuadros, desde el punto de vista de embarazo molar, mola, hidratiforme o coriocarcinomas.
o se pueden producir por sobreestimulación, por HCG en pacientes en tratamiento por fertilidad. Estos quistes en general es raro que se compliquen con torsión y en general retroceden espontáneamente. Y los quistes paraováricos o paratubáricos, bueno, son quistes que en general se presentan a nivel del mesosalpinx y el diagnóstico lo hacemos en general cuando vemos el ovario intacto, no comprometido por estas masas líquidas. Vamos a hablar un poco de los tumores de ovario. Ustedes saben que los tumores ováricos pueden tener 3 orígenes: del epitelio celómico, superficiales, que son más comunes en las mujeres adultas, a partir de las células germinales, que son más comunes en la premenarca y adolescentes, o a partir del estroma, a partir de células mesenquimáticas, y que son menos comunes. Los tumores epiteliales comunes los podemos clasificar en serosos, mucinosos, endometroides, de células claras, los tumores de Brenner, que en general son malignos y pueden tener liberación estrogénica, los tumores mixtos, y en general estos cuadros de tumores epiteliales pueden ser benignos, malignos o lo que se llama borderline o de bajo grado de malignidad. Ya dentro de los tumores estromales, de los cordones sexuales, podemos enumerar los tumores de las células de la granulosa, que en general son malignos y pueden tener liberación estrogénica, los tumores de tipo tecoma, que pueden llegar a dar androgenización, son bastante poco frecuentes, los fibromas ováricos, que pueden formar parte del conocido síndrome de Meigs, la asociación de hidrotórax, ascitis y fibroma ovárico, los androblastomas, que a su vez pueden ser bien diferenciados, diferenciación intermedia, pobremente diferenciados o con elementos heterólogos, y los tumores de células de Sertoli y Leydig, que pueden tener liberación androgénica muy poco frecuentes, los ginandroblastomas y otras entidades no clasificadas. Los tumores de las células germinales, que estos son entidades comunes en la adolescencia y en la premenárquica. Bueno, vamos a ver el más frecuente dentro de los malignos: el disgerminoma, los tumores del seno endodérmico, el carcinoma embrional, el poliembrioma, el coriocarcinoma y los teratomas. Dentro de estos, el teratoma maduro, que es el más común, conocido como quiste dermoide, y el teratoma inmaduro, que es la variedad maligna, muy poco frecuente, y a su vez el monoderma o el estruma, que está asociado a tejido tiroideo inmaduro y que puede producir hipertiroidismo. Digamos que de estas entidades, de los tumores de las células germinales, nos vamos a tener un poquito en lo que es disgerminoma y lo que es teratoma. Teratoma maduro o quiste dermoide, que son las entidades más frecuentes. Digamos que el teratoma o quiste dermoide es, digamos, el tumor ovárico benigno más común en la mujer. Puede ser uni o bilateral. En general es excepcional que sea maligno, en menos del 2% de los casos. Puede dar lugar a malignización. Vamos a ver después parte de las imágenes. Y el tratamiento de estas entidades es quirúrgico. Van a ver después que tienen un predominio de origen ectodérmico, entonces muchas veces en estas lesiones ováricas vamos a encontrar hallazgo de pelo, dientes, cartílago, hueso, tejido sebáceo. Es una entidad muy común de resolución quirúrgica. Bueno, y otras entidades mucho menos probables, de baja prevalencia: gonadoblastoma, tumores de tejidos blandos no específicos del ovario, los no clasificados, y los metastásicos, como habíamos charlado de otros órganos vecinos que pueden dar compromiso ovárico, y condiciones que semejan tumores,
como la hipertecosis o hiperplasia de células de la teca, las lesiones quísticas que ya hemos desarrollado y los endometriomas o quistes endometrósicos, que son entidades muy comunes en la mujer en edad reproductiva y que se presentan como quistes achocolatados, como para diagnóstico diferencial con quistes hemorrágicos, dentro de un cuadro diferente como es la endometrosis. Ahora, bueno, hablando ya de tumores ováricos desde el punto de vista de la epidemiología, la incidencia anual estimada es de 17 en 100.000 mujeres, y la edad es el factor de riesgo independiente más importante. ¿Esto qué quiere decir? Que con el transcurso del tiempo, en las pacientes posmenopáusicas, en general, hay más de un 50% de probabilidades de encontrarnos con un tumor maligno del ovario, con un carcinoma del ovario, que es una entidad que en general la diagnosticamos tardíamente en estadios avanzados, o sea que tiene escasa sintomatología, y es una entidad que tiene alta mortalidad en diagnósticos tardíos. Como nosotros en general lo diagnosticamos en estadios 3 o 4, en general las pacientes con carcinomas de ovarios muchas veces tienen mal pronóstico. En la peri y en la posmenopausia, los tumores epiteliales, como habíamos enumerado al principio, representan el 85% de los tumores malignos. En grupos ya de mujeres jóvenes entre 13 y 30 años, los tumores germinales representan el 60% de los tumores malignos. Y el riesgo promedio acumulado para carcinoma ovárico es de 1 en 70 a lo largo de la vida. Y el 70% de los carcinomas epiteliales se diagnostican en estadios 3 y 4, como charlábamos antes, a diferencia de los germinales, de los tumores de los cordones sexuales o de los tumores borderline, que tienen mucho mejor pronóstico. Y casi un 70% pueden recidivar dentro de los 24 meses post-tratamiento. ¿Cuáles son los factores de riesgo para carcinoma de ovario? Bueno, la nuliparidad o la baja paridad, la maternidad tardía, el tener un hijo, su primer hijo por encima de los 35 años, los inductores de la ovulación utilizados por más de un año, y aquellas pacientes portadoras de mutación de BCRA1 y 2. Los factores protectores para carcinoma de ovario, la multiparidad, el primer embarazo antes de los 25 años y las usuarias de anticonceptivos por más de 5 años. Dentro de las mutaciones genéticas, como charlábamos antes, es aproximadamente el 10% de los carcinomas epiteliales de ovario presentan origen genético. Estos forman parte de los síndromes mama-ovario, con mutaciones en BCRA1 y BCRA2, con un riesgo para BCRA1 de carcinoma ovárico entre el 39 y el 46%, y las portadoras de las mutaciones del BCRA2 entre 2 y 20%. Desde el punto de vista de la histología de estos carcinomas que se encuentran en las mujeres mutadas, en general son tumores cistoadenomacerosos, cistoadenoscarcinomas serosos y carcinomas endometroides de alto grado. El síndrome de Lynch, que es esa asociación de carcinoma de ovario, mama y colon, y en el hombre en próstata, en estos grupos de pacientes con mutaciones se recomienda el screening con ecografía transvaginal ICA 125, iniciándolo entre los 30 y 35 años o 10 años antes de la edad más temprana en la cual se diagnosticó en su familiar directo. ¿Cuáles pueden ser las manifestaciones clínicas de estas masas pelvianas o tumores ováricos? Bueno, los motivos de consulta son muy diversos, de acuerdo a la localización, de acuerdo al tamaño del tumor, de acuerdo a la compresión de órganos vecinos, de acuerdo a la edad de la paciente, al umbral al dolor, a la liberación hormonal que produzcan estos tumores, o sea que son extremadamente variables en su presentación clínica. El diagnóstico de masa
pelviana y de masa anexial es un verdadero desafío clínico, en lo cual tenemos que agudizar la parte diagnóstica y siempre considerando en mujeres posmenopáusicas descartar el tumor maligno de ovario. Estas manifestaciones pueden ser dolor abdominal, distensión abdominal, ascitis, que en general siempre es considerado un signo de malignidad en la presencia de una masa pelviana, síntomas gastrointestinales, ya sea por compresión, muchas veces los tumores malignos de ovario pueden comprometer fundamentalmente sigmoides y pueden dar cuadros obstructivos, alteraciones del ciclo menstrual por la liberación hormonal, pseudopubertad precoz, desfeminización, virilización y síntomas de compresión visceral. Hablábamos antes que es un verdadero desafío diagnóstico, la presencia de masas pelvianas. Es muy importante una historia clínica exhaustiva, completa, un examen clínico y ginecológico adecuado y considerar otros ítems como son los marcadores tumorales, el laboratorio bioquímico, las imágenes y, como siempre, la confirmación por anatomía patológica. El diagnóstico de certeza, en general, lo vamos a realizar a través de la cirugía y el estudio anatomopatológico de la pieza quirúrgica, teniendo en cuenta los siguientes métodos diagnósticos complementarios que podemos utilizar de acuerdo al caso clínico. La ecografía abdominopelviana. Siempre es útil una ecografía abdominopelviana para ver órganos vecinos, para ver si hay compromiso de hígado, para ver la extensión de la enfermedad desde el punto de vista oncológico. En general, la ecografía transvaginal con Doppler color para tumores anexiales es el método ideal, ya que nos permite clasificar si es una lesión sólida, si es una lesión líquida, el tamaño, las características del contenido de la masa, si es líquida con componentes sólidos, si tiene papilas, cómo son sus márgenes, cómo es la cápsula, o sea, nos aporta muchos datos. Y la tomografía axial computada y la resonancia magnética nuclear de abdomen y pelvis nos permiten fundamentalmente, cuando tenemos sospechas de tumores malignos, evaluar el grado de compromiso de órganos vecinos, al igual que el urograma excretor, que nos va a permitir estudiar, digamos, el compromiso de uréteres o de la vía urinaria, en general en tumores malignos o en endometriosis avanzadas. Y los marcadores tumorales, que ahora vamos a hablar de ellos. Estos son los elementos que nos van a permitir llegar a un diagnóstico de certeza. ¿Qué son los marcadores tumorales? Son aquellas sustancias tales como hormonas o glicoproteínas detectadas en el suero que actúan como marcadores biológicos de determinadas neoplasias. El rol de los mismos es el monitoreo de la respuesta terapéutica y la detección de la enfermedad subclínica o la recurrencia. No son útiles para el diagnóstico de la estirpe histológica, como habíamos charlado antes. Digamos, el diagnóstico histológico no se puede reemplazar por la anatomía patológica. Simplemente estos son elementos que nos dan una aproximación del diagnóstico, como son el CA125, el CA19-9, la gonadotrofina crónica humana y la alfa-fetoproteína. Bueno, acá vamos a ver los marcadores tumorales en tumores malignos de células germinales y cuáles son los que van predominando. En coliocarcinoma va a predominar la HCG, en el tumor del seno endodérmico la alfa-fetoproteína, en el disgerminoma son, digamos, poco útiles, en el teratoma inmaduro la alfa-fetoproteína, en los tumores germinales mixtos pueden participar ambos, alfa-feto y HCG, y en el carcino embrionario pueden participar ambos marcadores. CA125 es una glicoproteína de alto peso molecular, presente en órganos recubiertos por epitelio celómico, niveles mayores a 35 unidades internacionales por mililitro lo vamos a encontrar en un porcentaje alto, más del 80% de los carcinomas ováricos de origen epitelial. También es importante el estadio, no es específico, es altamente inespecífico, ya que hay otras
entidades que pueden mover el C125, como son la endometriosis, de hecho lo utilizamos como un marcador, como pueden ser la enfermedad pelviana inflamatoria aguda, los miomas, puede elevarse en el embarazo, y es útil, digamos, tiene gran utilidad clínica en el seguimiento del posoperatorio y en la respuesta al tratamiento adyuvante, fundamentalmente los carcinomas epiteliales. El carcinoma 19-9, que es derivado del antígeno de Lewis, bueno, este es útil estudiarlo y chequearlo en los cistoadenocarcinomas mucinosos. Y el estradiol, la inhibina y el MIS, la sustancia inhibidora mulleriana, en tumores de células de la granulosa. Vamos a ver algunas imágenes desde el punto de vista útil que nos pueden ayudar para el diagnóstico. Vemos acá esta imagen donde se ve una imagen predominantemente líquida, con límites netos, con unos pequeños tabiques. Estos en general son quistes foliculares que en general pueden controlarse si la paciente no tiene sintomatología y pueden absorberse espontáneamente. En este caso, otra imagen de masas anecoicas uniloculares, contenido homogéneo, bordes definidos, tienen plano con respecto a órganos vecinos, no hay papilas, no hay componente de excrescencias o áreas sólidas en su interior. Todas características de benignidad. Bueno, ahora vamos a ver la correlación imagenológica, anatomopatológica de tumores malignos. En esta imagen ecográfica vemos presencia de tabiques gruesos, papilas, masas vegetantes en su interior, y se correlaciona con el hallazgo macroscópico, anatomopatológico, y acá vemos el estudio de la pieza desde el punto de vista macroscópico, una anexiohisterectomía, ¿no? Y el informe luego nos da el patólogo del tipo de lesión que ha estado evaluando. En este caso, otras imágenes de cistoadenoma mucinoso. Vemos desde el punto de vista ecográfico es muy diferente, ¿no? Es heterogéneo, el componente líquido sólido, tiene papilas, tiene excrescencias, tiene vascularización al Doppler, y esa es la imagen macroscópica. Fíjense qué tamaño importante tenía esta lesión con respecto al útero, que normalmente tiene 7 centímetros de longitud aproximadamente. Otra imagen con características de malignidad, vemos el componente sólido-líquido, algunas papilas, excrescencias, y la correlación macroscópica desde el punto de vista anatomopatológico. Bueno, un comentario del disgerminoma, que es el primer tumor en frecuencia desde el punto de vista de la línea germinal, muchas veces asociado a embarazo, gonadoblastoma y disgenesia gonadal. Es una proliferación de células germinales indiferenciadas, más frecuentemente es bilateral, sólido, como se ve en la imagen macroscópica, encapsulado con áreas de necrosis, ahí tenemos áreas de necrosis. Tiene muy buena respuesta desde el punto de vista de la radioterapia y de la quimioterapia, y en su forma mixta se asocia a elevación de la gonadotrofina coriónica humana, y tiene compromiso en su diseminación por vía linfática ganglionar. Con los teratomas, charlábamos antes, digamos, el teratoma maduro, que es el tumor benigno de mayor frecuencia en la edad reproductiva. Habíamos comentado su baja tasa de malignidad. Acá vemos este componente de pelo, de secreción sebácea, muchas veces tienen calcificaciones que se pueden visualizar en una radiografía directa de abdomen, y el inmaduro, que es también bastante poco frecuente, y en general el grado histológico va a determinar el pronóstico y el tratamiento con quimioterapia. En general son unilaterales, mixtos y de gran tamaño.
Los inmaduros son muy poco frecuentes. Sí hay que conocer el disgerminoma, que es la entidad más frecuente en mujeres jóvenes, desde el punto de vista de los tumores benignos. Bueno, vemos acá algunas imágenes de tumores en células de la granulosa. En general tienen mayor frecuencia en la posmenopausia. Un 5% se asocia a formas juveniles, en general son sólidos, únicos, tienen bajo grado de malignidad, pueden ser funcionales y liberar estrógenos, conduciendo a alteraciones del ciclo, pseudopubertad precoz o metorragia de la posmenopausia. En los tumores de células de Sertoli y Leydig, más frecuente en los últimos años de la adolescencia, tercera y cuarta década de la vida, pueden ser funcionantes en un tercio de los casos, son sólidos, únicos, bajo grado de malignidad, y pueden conducir por la liberación androgénica a virilización o desfeminización. Bueno, ¿cómo se ve la vascularización en ecografías Doppler color? Es un elemento importante como predictor de malignidad de masas anexiales. También estudiamos con tomografía para ver el grado de compromiso de órganos vecinos, la presencia de masas pelvianas. Cuando sospechamos malignidad, la tomografía axial computada y la resonancia son útiles en la evaluación de la extensión de la enfermedad. El tratamiento, bueno, va a depender mucho, obviamente, de la edad de la paciente, del deseo reproductivo, del tamaño tumoral y de la histología, ¿no? O sea, si es una lesión benigna, si es una lesión maligna o es una lesión borderline. El enfoque terapéutico, bueno, el componente del rol de la cirugía, sabemos que en general muchas veces las masas anexiales, la cirugía nos permite el diagnóstico, la estratificación, el tratamiento, y en el caso de tumores malignos de ovario, nos permite la cirugía paliativa de tipo citorreductora, y el rol de la quimioterapia es el tratamiento de la neoplasia residual y la disminución de la tasa de recurrencias. Como toda patología oncológica, requiere manejo interdisciplinario, o sea, vamos a necesitar la participación del comité de tumores, de médico-oncólogo, de psico-oncólogos para la contención de la paciente. O sea, es un trabajo multidisciplinario. Vamos a hablar con el médico radioterapeuta en el caso de necesidad de irradiar a la paciente. Eso es el enfoque terapéutico en los casos, digamos, de mayor complejidad. El tratamiento quirúrgico convencional de los tumores malignos de ovario, en general, podemos decir que se basa en la anexohisterectomía total, el lavado citológico peritoneal, biopsias múltiples peritoneales, omentectomía y la linfadenectomía pelviana y lumboaórtica. Este es el tratamiento convencional. Después, hay diferentes vías de abordaje, puede ser por la partomía convencional, puede ser por vía laparoscópica, de acuerdo al lugar donde uno está trabajando, de acuerdo al entrenamiento y a la posibilidad instrumental con la cual uno cuente. Y el tratamiento conservador, en general, va a ser la mayoría de los quistes, obviamente, patología benigna, quistes endometrósicos, en general requieren tratamiento conservador en mujeres jóvenes con deseos reproductivos. Y eso es fundamentalmente desde el punto de vista del manejo terapéutico. Bueno, esta es la estadificación en cuanto al estadio que es quirúrgico. En general, esto estamos hablando de tumores malignos de ovario. Muchas gracias. Bueno, si quieren hacer preguntas, si tenemos tiempo, estoy a disposición de ustedes. Espero que les haya sido claro. Bueno, muchas gracias, Germán. Sí, la verdad que fue exhaustivo, claro y muy interesante. ¿Qué recomendaciones le darías a un médico con respecto a este tema? Lo dijiste en algún momento, pero como para repetirlo. El médico de atención primaria,
Sí, sí, en realidad ¿Qué es yo lo que creo más se puede encontrar? ¿Qué es lo que más claro, puede llegar a tener que tener presente en su cabecita cuando al respecto de este tema? sí, bueno, nosotros que hemos tenido mucha experiencia asistencial, yo creo que no hay que dejar de examinar a los pacientes. O sea, es un dato importante, que por ahí por ahí creo que los médicos más jóvenes se agarran mucho de las imágenes y un poco van cediendo en cuanto al examen clínico, abdominal y ginecológico de la paciente, y eso es muy importante. No hay que perderlo de vista en cuanto a la importancia del examen, porque uno con el examen ya vamos incorporando datos de posibilidades de benignidad o de malignidad más allá de la edad de la paciente, ¿no? Que como dije es el principal elemento que nos hace evaluar el riesgo, ¿no? Si yo tengo una paciente premenopáusica de 30 a 40 años con una lesión móvil pequeña, sin ascitis, y con buen estado general, y es un hallazgo ecográfico, bueno, lo más probable es que sea una lesión benigna. Y si tengo una mujer de 60 años que nota que aumentó de peso, no encuentra causa, y la examino y tiene ascitis, y bueno, voy a estar pensando en general en un cáncer de ovario, digamos. Apelar un poco a los datos epidemiológicos, a la edad, a los hallazgos clínicos y los hallazgos del examen, del examen físico, no perderlo de vista, ¿no? Porque muchas veces nos agarramos de las imágenes sin examinar a la paciente, ¿no? Y saber que uno en la pelvis puede encontrarse también con órganos que no considera, ¿no? Me ha pasado de operar pacientes que más allá de una masa anexial tenían un riñón pelviano o un vaso descendido, y entonces el diagnóstico diferencial es importante y no hay que apurarse, creo, en operar pacientes jóvenes con quistes hemorrágicos o con quistes foliculares, porque muchas veces, si no tienen abdomen agudo, esas pacientes lo resuelven espontáneamente. Muy bueno. Exactamente. Bueno, no sé si hay alguna pregunta de todos los estudiantes que están. Emma, ¿querés dar una presentación? Así puedes ver a los chicos. No, ¿cómo, Franco? No te escuché. ¿Querés tener la presentación así puedes ver a los chicos? Dale, ¿cómo hago ahora? ¿Me voy para atrás? Volver a... Sí, volver para atrás tranquilamente, que ya terminaste y... No, directamente cerralo, volvé con control, o control escape, que va a aparecer ¿Tiene la acá. presentación? ¿Tiene la presentación? Sí. ¿Ahí me escuchan? Sí, te escuchamos. Bien. Bueno, si tienen preguntas... ahora, si querés, puedo volver ahí a Google Chrome, abajo. Ahí. Y ahora... ¿Ahí me escuchan? Sí, te vemos. Sí. Bien. Sí. Bueno, a ver, ¿qué hay para preguntar? A ver si hay alguna pregunta en el chat. Ahí donde se está presentando, Germán, lo puede tener. Ahí, sí. Deja de presentar. Bien. Profe, ¿van a subir el Power a las comunidades? Sí, no hay ningún problema, sí. Ah, listo, gracias. Bueno, si no hay más preguntas, antes de liberarte, Germán, Dale, yo te hago otra preguntita. dale. ¿Cómo se transmite un diagnóstico de estos a una mujer que viene a tu consultorio y vos haces, te das cuenta de algo que la mujer no sabía o no se daba? ¿Qué recomendaciones harías a los estudiantes en esto de la comunicación de un diagnóstico que a todas luces puede ser bravo o no?
¿no? Pero no lo sabemos. Sí. ¿Qué recomendación harías? Sí, es muy buena tu pregunta, Eduardo, porque en el caso de estas lesiones anexiales, no es como en otros órganos donde uno toma una biopsia y tiene el informe del patólogo como para charlar el diagnóstico con la firma de alguien. Entonces es más fácil, no tanto en la mama como en el cuello de útero o en endometrio, obtenemos la biopsia y ya podemos charlar en la consulta. En el tema de masas pelvianas muchas veces el diagnóstico nos pasa, es presuntivo y entonces nos tenemos que basar en la presunción, bueno, clínica, imagenológica y de marcadores. Y bueno, el hecho de transmitir una mala noticia, como es la presencia de un tumor maligno, bueno, tiene un componente artesanal y de experiencia, que bueno, en general creo que no hay que generar pánico, pero sí plantear la verdad, ¿no? Tanto al paciente como a su familia, que los hallazgos quirúrgicos van a marcar un poco el pronóstico del caso, y que bueno, uno va a hacer todo para resolver la situación, esperando el informe de la biopsia y de ahí el proceso del tratamiento oncológico, ¿no? Eso en cuanto a tumores malignos. Después está lo otro más frecuente que también uno ve, que son los quistes que son de componente claramente benigno. Bueno, uno sabe que ahí está, digamos, con mucho mejor pronóstico la paciente y va a andar bien. Pero bueno, el hecho de transmitir la probabilidad de un carcinoma del ovario, y bueno, es un tema importante y hay que manejarlo, digamos, con la verdad, diciendo que es un escenario donde va a tener que afrontar un tratamiento con el apoyo de su familia, y si ella requiere del psicólogo porque su médico de cabecera, digamos, puede que no le alcance en cuanto a su contención, bueno, estamos siempre dispuestos a la consulta con su psico-oncólogo y con todo el equipo que ella decida participar, ¿no? Bien, bien. Bueno, muy bien. Gracias. Profe, le hago una pregunta. ¿Cómo no? En el tema de cuando, en el cáncer de ovario, y la mujer está en edad fértil, o sea, supongamos que tiene 30 años y ella desea tener hijos el día de mañana, y encontramos cáncer en los dos ovarios, y es maligno, ¿eso se tiene que extirpar más allá del deseo futuro de de ser madre? Sí, digamos que antes de esa decisión, o sea, la persona tiene que ser muy bien estudiada, ¿no? Porque en general, muchas veces evaluar el compromiso de ambos ovarios requiere, no es tan fácil por las imágenes. Pero bueno, hoy contamos con en esa fase, por ejemplo, podemos hacer una laparoscopía diagnóstica previa, antes de una decisión de tanta envergadura, tanta magnitud como es, digamos, llevar a una paciente joven a una oophorectomía bilateral porque es de indicación oncológica. Ahí lo importante es no apresurarse sin tener un diagnóstico de certeza. O sea, y la laparoscopía hoy nos permite la visualización directa de los órganos, inclusive la toma de biopsia ante la duda y esperar una confirmación, para después operarla nuevamente en 2 semanas. No hay que apurarse, porque si tiene un ovario sano, de ese ovario, digamos, se pueden obtener, digamos, hoy hay una serie de situaciones que se pueden preservar los ovocitos y después hacer el tratamiento oncológico, ¿entendés? O sea, ahora, bueno, si es un cáncer de ovario bilateral, bueno, ya ahí no hay muchas chances desde el punto de vista de la preservación de la fertilidad, ¿no? Pero no hay que apurarse con el diagnóstico, porque muchas veces no es fácil, ¿eh? No sé si te fui claro. ¿Te fui claro? Sí, me fue claro. Y no, porque también, justito cuando dábamos amenorrea, en el que hablaba de los tratamientos oncológicos, que también puede perjudicar el tema de los folículos y los ovocitos, digamos, la funcionalidad, pero sí, me sacó la duda. Sí, no, o sea, hay que tener en cuenta, digamos, que el cáncer de ovario en mujeres por debajo de 40 años es bastante poco frecuente, ¿eh? O sea, debemos estar entre un 15 o un 20% de los casos.
O sea, es una entidad poco frecuente, pero hay que tenerla presente. Y que sea bilateral es aún menos frecuente, por suerte, ¿no? Porque si no sería bastante trágico. Gracias. De nada. Bueno, si no hay otra pregunta más, entonces le damos las gracias al doctor Cipollli por la excelente presentación y nosotros nos encontramos de nuevo el día, hoy es martes, el día jueves, ¿verdad? Sin recordar que quería hacer una mención antes de despedirnos a todos, que lunes y martes, ustedes saben, el gremio docente ha decretado una medida de protesta, de lucha, por las condiciones laborales en que estamos todos los docentes de la Universidad Nacional de Rosario y por otras cuestiones más. Hoy el doctor Cipollli lo conversamos y decidimos llevar adelante esta actividad, dadas las circunstancias que se dan, pero esto no quiere decir de que no estemos solidarios con lo que se está solicitando, que son mejores condiciones de trabajo para desarrollar una mejor actividad docente. Bueno, listo. Germán, muchísimas gracias. Chao. Gracias, Franco. Muchas gracias. Chao, hasta luego. Chao, gracias, Franco. Chao. No, de nada, chao.